Ustedes recuerdan que les dije que microbiología se divide en dos partes, ¿no? La primera parte es justamente conocer las bases de micro y también de inmuno, ¿no? Me refiero a la parte teórica. Y la segunda parte es la aplicación de todo lo que aprendieron en la primera parte en la segunda parte, porque en esta segunda parte ya se ven enfermedades. Entonces, como es microbiología, son enfermedades pues, producidas por bacterias, virus, hongos. Y aquí van a aprender lo que es un poco la clínica, los datos clínicos y básicamente qué microorganismos producen esas enfermedades propiamente y cómo ayuda el laboratorio, básicamente en el diagnóstico. Eso es. O sea, básicamente eso es lo que tienen que aprender en microbiología. Porque ustedes son estudiantes de medicina. Ya, el enfoque va hacia eso. Ustedes saben que en otros países uno enseña meteorología, pero es meteorología clínica, porque son estudiantes de medicina. ¿Ya? Ahora, si fueran otros estudiantes, pues otro enfoque. Pero en el estudiante de medicina tiene que ser ese enfoque. ¿Ya? Ustedes van a tener pacientes con diversas enfermedades, dentro de ellas las infecciosas, que es la más frecuente, una neumonía, por ejemplo, que viene de la comunidad y tú vas a decir, ah, sí, 80% es un estreptococo neumonio, un neumococo y hay que tratarlo con penicilina. Eso. Y una amigalitis, mira, una amigalitis supurada, sí, probablemente sea un estreptococo beta grupo A, tratamiento penicilina. Sí, tiene infección urinaria, sí, Escherichia coli, un 80% debe ser, hay que tratarlo con una cefalosporina, una ciprofloxacina, eso es el objetivo. Ahora, ¿lo van a reforzar? Sí, cuando entren a clínica, cuando lleven infecto o cuando lleven, por ejemplo, cada, por ejemplo, neumo o respiratorio, pues ahí hablan de neumonía y cosas así. Pero esto ya es una entrada para que más o menos tengan una idea de lo que es. Entonces, el examen va dirigido a eso. El examen que ustedes van a tener en la primera parte es sobre la primera parte, pero en la segunda parte ya son casos clínicos la mayoría. Casos clínicos donde ustedes van a decir, ajá, sí, esto es por tal microorganismo, le voy a tomar tal muestra y voy a pedir tal procedimiento. Tratamiento no. Eso no, todavía no tienen que aprender ustedes. Pero sí esa forma del enfoque. ¿Ya? Bien. Hoy estamos empezando la parte de teoría con justamente las infecciones respiratorias. En esta oportunidad vamos a hablar principalmente de las altas y parcialmente de las bajas. Pero en la segunda sí vamos a ver principalmente las infecciones respiratorias bajas. ¿Ya? Entonces, antes de empezar este tema, como vamos a hablar de sistema respiratorio, siempre vamos a empezar con lo que es la microbiota. Hay dos conceptos, uno es microbiota y otro es microbioma. Microbiota son los microorganismos, ¿ya? Pero microbioma es la función que hace esta microbiota. A eso se refiere microbioma, ¿ya? ¿Qué función hace? ¿Qué es su síntesis? Todo eso es microbioma. En cambio, microbiota es como tal los patógenos, o sea, no los patógenos, sino los microorganismos que forman lo que antes se llamaba la flora, ¿no? La flora. Bien, ¿y por qué vamos a tocar esto? Porque, bueno, cada vez se está demostrando la importancia de la microbiota. Yo siempre les digo, ustedes agarran una revista y siempre hay algo nuevo sobre la microbiota. Y por ejemplo, ustedes ven que esta microbiota no es igual. Uno nace y tiene una microbiota, por ejemplo, bifidobacterias y lactobacillus, es el que predomina porque
la madre prácticamente nos provee de esta microbiota. Pero a medida que vamos creciendo, pues ya esta microbiota va, no es que desaparece, sino se va reemplazando por otro. En este caso los firmicutes, los actinobacterios y los bacteroidetos. Y a medida que ya después de los 65 años esto va disminuyendo y empieza a predominar los bacteroidetes, las actinobacterias y el Clostridium, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, y eso es importante porque estas diferentes especies de microbiota cumplen funciones importantes. O sea, hablando de microbiota, por ejemplo, está demostrado que los firmicutes, que son los que están la mayor parte desde el niño, adolescente, adulto joven, adulto mayor, predominan los firmicutes. Pero se ha visto que cuando bajan los firmicutes, por ejemplo, y aumentan los bacteroidetes y las actinobacterias, ¿qué es lo que pasa? Hay obesidad, hay riesgo cardiovascular, hay diabetes, ¿no? Por ejemplo, eso es una cosa interesante. Entonces, uno se da cuenta que esta microbiota tiene mucho que ver con la génesis de muchas enfermedades. Entonces, ¿qué otra cosa es interesante? Ver pues que cómo cambia esta microbiota. Cambia, por ejemplo, el tipo de parto lo hace cambiar. Te preguntas, por ejemplo, a veces, ¿quiénes nacieron por parto vaginal? Y comparan con aquellos que nacieron por cesárea. Lógicamente que la decisión pues lo toma pues, la familia, ¿no? Pero cuando uno lo analiza el crecimiento, pues, por ejemplo 5 años, se ve que los que nacieron por vía vaginal pues responden más, se enferman menos, en cambio los que nacieron por cesárea se enferman más, ¿no? Y una explicación para esto es que, por ejemplo, el niño cuando nace por vía vaginal, pues va su trayecto lo hace por el canal del parto y al final sale por la vagina y ahí hay una microbiota, está en contacto con toda la microbiota de la madre, ¿ya? Y eso pues le va generando, ¿qué cosa? Va ingresando esta microbiota y le va generando también anticuerpos de defensa. En cambio, cuando hay una cesárea, pues la mujer la abre, sacan el niño, ¡fua! ¿Quién es el primero que lo agarra? Pues el médico, el asistente. ¿Y cuál es la flora que está en contacto? Usualmente la flora de piel. Después lo llevan, lo agarra la enfermera. Entonces es la flora de piel. La flora de piel usualmente pues es el estreptococo, estafilococo. Entonces es otro tipo de flora, ¿no? Entonces tienen más problemas alérgicos, más problemas infecciosos, ¿no? No todos, pero por frecuencia, ¿no? Entonces por eso que aquí dicen pues desde el nacimiento, ¿no? Parto, cesárea, cómo va variando, va cambiando. Ahora, la alimentación. Por ejemplo, si aquí traemos a uno de los indígenas, por ejemplo, que está en las alturas, que casi no vive ahí todo el tiempo, lógicamente que su microbiota va a ser completamente diferente a la nuestra, que estamos en contacto aquí, comiendo, tomando de todo, comiendo por ahí una hamburguesa, helado, ¿no? Ese tipo de alimentos nuestro pueblo indígena no lo come, él come todas cosas naturales. Entonces su microbiota va a ser completamente diferente. Pero ¿qué pasa si a ese indígena lo traemos acá, a Lima? Como pasa, ¿no? Cuando viene a Lima, entonces empieza a comer de todo, McDonald's, todo, entonces su microbiota cambia y se empieza a enfermar de cosas que él no sufría de nada. Entonces, otro factor que pues altera la microbiota. Lógicamente el sexo, el hombre y la mujer también, el medio,
por supuesto que la dieta, lo que tú comas, cambia, ¿no? Y entonces, pues todos estos factores hacen que tu microbiota cambie, ¿ya? Y muchas veces, pues, no para bien, sino para mal. Actualmente se sabe que tenemos un segundo cerebro, ¿no? Que es el intestino. El intestino es catalogado actualmente como nuestro segundo cerebro, ¿ya? Y así como nuestro cerebro tiene pues sus vías nerviosas que nos conectan con todo nuestro organismo, el intestino también tiene sus vías que lo conectan con diferentes órganos y sistemas. Y hoy vamos a ver justamente la conexión con el pulmón, ¿no? El eje se llama el eje intestino-pulmón. El eje intestino-pulmón. Pero vean cómo lo que les digo, pues, para continuar, algo que deben de saber desde el punto de vista anatómico, vía respiratoria superior es de la tráquea para arriba, ¿no es cierto? Vía respiratoria inferior es de la tráquea para abajo. Ya, eso es muy importante, ¿no? Ya, porque no es lo mismo decir, oye, tienes una megalitis, una faringitis, una laringitis, a que tienes una bronquitis, una traqueobronquitis, una neumonía. ¿Por qué? Porque estás hablando de infección respiratoria baja, después de tráquea para abajo. En cambio, para acá arriba es vía respiratoria superior. Bien, entonces, independientemente de que sea órganos que están en la vía respiratoria superior e inferior, cada uno tiene una microbiota diferente. ¿Por qué? Porque definitivamente pues hay ciertos factores, ¿no? pH, PO2, PCO2. Entonces eso hace pues que la microbiota cambie de acuerdo a la zona, ¿no? Bien, entonces esa microbiota tiene que estar en equilibrio. Ya tiene que estar en equilibrio. Porque nuestro organismo, mientras está en homeostasis, en equilibrio, pues todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando esa microbiota, por ejemplo, se altera, se daña? ¿Cómo se llama eso? Se llama disbiosis. Disbiosis. Cuando hay disbiosis, esto se altera. ¿Ya? Entonces empiezan a aparecer las patologías. Y esto es muy cierto. Aquí tenemos, por ejemplo, EPOC. Ya para que vayan sabiendo. Cuando ustedes estudien enfermedades respiratorias o aquellos que ya estudiaron fisiopato, cuando hablamos nosotros de las infecciones respiratorias, enfermedades respiratorias, hablamos de EPOC. El EPOC son las iniciales de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, correcto. Y EPOC incluye dos patologías, bronquitis crónica y enfisema, correcto. Bronquitis crónica es un concepto clínico, es un paciente, ¿no?, que tiene tos con expectoración durante 3 meses seguidos, durante 2 años, concepto clínico. En cambio, enfisema, es el otro componente, enfisema es un concepto patológico. ¿Por qué? Porque los alvéolos entre alvéolo y alvéolo tiene un septum, ¿no? Septum alveolar, eso se rompe. Entonces, en vez de ser alvéolos pequeñitos, una bolsa, ¿no? Y no es lo mismo una bolsa que los alvéolos chiquititos, porque los alvéolos chiquititos, pues, ¿no?, con la sustancia tensoactiva. En cambio, cuando se rompe los septum, ya quedan unos bolsones que no va a hacer esa función, ¿no? O sea, hay daño. ¿Por qué les explico eso? Porque en EPOC son pacientes que son los llamados caseritos de las emergencias o de las consultas. Continuamente están acudiendo a la emergencia por descompensación, a la consulta también. Y cuando uno estudia la microbiota de ellos, nada que ver con la microbiota que hemos visto. Tiene una microbiota patógena, o sea, se cambió su microbiota.
hay estreptococo, hay estafilococo, hay neumococo, o sea, nada con lo que hemos visto. ¿Ya? Entonces, miren cómo cambió o sea, hay una disbiosis, cambió y empezaron a tener infecciones respiratorias. Esa es una demostración más de la importancia de la microbiota. Esto, ¿qué cosa nos dice? Nos dice que en realidad el intestino se parece al pulmón. Oye, ¿se parece? Bueno, si bien es cierto, tiene un epitelio pues cilíndrico, bueno, uno es ciliado, el otro no es ciliado, pero tienen una membrana mucosa, moco, ambos. Tienen IgA, sí tienen IgA, ¿ya? Entonces, pero ¿qué cosa se ha visto? Que por ejemplo tú tienes una infección gastrointestinal y tú mejoras este proceso y tu problema respiratorio mejora. Eso se ha visto, por ejemplo, en pacientes alérgicos, pacientes atópicos, ¿no? Tú mejoras tu dieta, tú mejoras tu alimentación, tú mejoras cualquier factor desencadenante a nivel intestinal y tu problema alérgico, todo eso mejora. Mejora, ¿no? Por eso que se habla del eje intestino-pulmón. Ya, tanto de intestino a pulmón como de pulmón a intestino. Tú muchas veces mejoras infecciones pulmonares y mejoras tu problema intestinal, ¿no? O sea, hay una correlación. Eso es lo que se llama el eje intestino-pulmón. Y así como hay un eje intestino-pulmón, hay eje intestino-cerebro, hay eje intestino-hueso, hay eje intestino-riñón. O sea, prácticamente cada vez se descubre más la relación del intestino con el resto del organismo. ¿Alguien de ustedes ha visto el documental que yo les dije que vieron? Bueno, se lo vuelvo a repetir, traten de verlo. Es muy interesante. Y algo impactante que uno ve ahí es, bueno, a mí me llamó la atención, o sea, un par de gemelos, ¿no? Un obeso y un delgado normal. Entonces están estudiando pues por qué uno no es obeso y el otro está pues normal, ¿no? Son gemelos, ¿no? Entonces agarran unas ratas y le pasan, tú sabes que hay trasplante fecal, ¿no es cierto? ¿Ya? Trasplante fecal del obeso, se lo pasa a la rata. Y la rata al poco tiempo se vuelve obesa, se tuviera la rata gorda. Entonces, eso es muy interesante. ¿Qué cosas tienen en las heces que lo convirtió en obeso? La microbiota. Le está cambiando la microbiota. ¿Ya? Y eso ya se sabe que hay cierta microbiota, como les dije, y son los firmicutes, son los que muchas veces están ahí y nos están defendiendo. Pero cuando bajan estos firmicutes, pues hay obesidad, hay diabetes, hay mayor riesgo cardiovascular. Eso es lo que se está sabiendo poco a poco, ¿no? En conclusión, hablando del respiratorio, pues hay un eje intestino-pulmón y que prácticamente esto tiene que estar en homeostasis, como dice la palabra, homeostasis. ¿Ya? En equilibrio. Si se pierde este equilibrio, entonces aparecen las enfermedades. ¿No? Justamente, una de las principales infecciones del adulto y del niño y del adulto mayor, de la embarazada, son las infecciones respiratorias. Son las más frecuentes. Si ustedes le preguntan, oye, ¿cuáles son las infecciones más frecuentes que padecemos? Las respiratorias. ¿Ya? Y dentro de las infecciones respiratorias, pues las más importantes desde el punto de vista clínico para nosotros son la neumonía. Es lo
que más vemos neumonía. ¿Ya? Y en nuestro país, pues no podemos dejar de mencionar tuberculosis. Tuberculosis lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Pero es importante mencionarlo porque pues es muy frecuente y en este momento, o prácticamente después de la pandemia, ¿qué cosa nos dejó la pandemia? La pandemia nos dejó microorganismos resistentes. Ustedes todavía no se dan cuenta del gran problema que tenemos nosotros. Claro, porque nosotros estamos trabajando todos los días con los pacientes. Y a veces ya no sabemos qué hacer. Porque estamos fumigando, estamos limpiando las habitaciones, porque a veces nos llegan 6, 7 microorganismos multiresistentes con el riesgo de contaminar a los que no están infectados. Entonces ahorita hospitalizar a un paciente pues es un riesgo, porque entras por una cosa y terminas teniendo otra cosa. ¿Ya? Y a veces eso cuesta hacer entender a los familiares, porque los familiares piensan que estar hospitalizados es estar en un hotel 5 estrellas, ¿no? Y no se quieren ir. Pero nosotros pues tenemos que dar de alta lo más rápido para que no se nos complique, porque ese es el gran problema que tenemos ahorita. Bien, este es lo que ya hemos hablado, ya saben, vías aéreas superiores, tráquea para arriba, vías aéreas inferiores, tráquea para abajo. Pues, alguna vez hemos estado resfriados nosotros, ¿no? El resfrío común. Es la causa más frecuente de la infección respiratoria superior es el virus. 80% de resfríos, 90% de resfríos es por virus. Pero usualmente, ¿qué pasa en la consulta? Si el 80-90% de los resfríos son por virus, ¿por qué indicamos tanto antibiótico? Esa es la pregunta. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? Por los síntomas que presenta el paciente, la primera que eso hace que el médico lo ve y, bueno, viene, pero que ya poco tiene un periodo a diferencia de la gripe, le da medicamentos, ¿no? Para el dolor de cabeza, Claro. y ahí ya le asocia el hecho de la antibiótico. Y si no pasa... Pero el antibiótico le va a hacer algo al virus. No, no le da, porque eso tiene su sitio, pero generalmente le da eso, ¿no? Le da para bajar la fiebre o al malestar. Eso es un sintomático, eso es lo normal que uno le da. Pero ¿por qué antibióticos? Hay una razón, ¿ve? El detalle es que es como todo, ¿no? Nosotros a veces hemos estado con cuadro viral, pues tenemos fiebre, dolores musculares, tenemos que ir a trabajar principalmente, ¿no? Entonces, uno exige, el paciente exige, ¿eh? El paciente exige, por ejemplo, que le coloque su ampolla, por ejemplo. Yo solo vengo para que me coloque la ampolla de dexametasona con mi megacilina. Eso es clásico aquí, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué al hospital de Chosica, y ahí la gente, pues eso es dexametasona con megacilina. No sé quién coloca eso, pero ya la gente llegaba para que me coloque. Es un cuadro viral, pero él venía. Y si no le colocabas, iba al director y decía que no le quería atender, ¿no? Porque el paciente tiene su derecho, ¿no? El derecho de que lo atiendan bien. Entonces, yo no entendía por qué, pero usualmente eso es así. Y eso fue la razón también por la cual cuando empezamos a tener el COVID,
muchos se complicaron. Porque cuando empezó el COVID, igual, megacilina con dexametasona. Y esos pacientes que recibieron eso, pues se complicaron. Son los que llegaban más frecuentemente a UCI. ¿No? ¿Por qué? Porque la dexametasona es un corticoide. Y si tú le das a un paciente con un cuadro viral corticoide, pues ese virus se va a diseminar, porque el corticoide lo que está haciendo es bloquear tu respuesta inmune. Entonces, tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un resfrío común? Es un cuadro viral, dura usualmente 2-3 días, máximo 4 días. Tratamiento sintomático, ¿no? Tratamiento sintomático. Hidratación, un poquito de reposo. Y con eso debe pasar. ¿Y por qué pasa? Porque tu sistema inmune, estamos hablando de que tenemos un sistema inmune que está normal, que funciona, ¿no? No estamos inmunosuprimidos. Entonces ese es el que se encarga de, pues, destruir al virus, ¿no? Destruir al virus. Entonces, ya que estamos ahorita hablando de virus, vamos a adelantarnos algo. Hemos hablado nosotros de inmunidad innata, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Ya? Y también inmunidad adaptativa, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ¿cuándo empieza la inmunidad innata? ¿Cómo empieza la inmunidad innata? Clase 3. La próxima está en examen. Esta inicia con el reconocimiento de los PAMP y los De los DARPs. PAP. Muy bien. Entonces, si estamos hablando de un virus que está entrando, un rinovirus, ¿cuál sería el PAMP? Las proteínas del virus. Piensen un poco, tienen un virus ahí. ¿Cuál sería el probable PAMP? El principal PAMP en un virus. Su estructura del virus, el ARN o ADN. Y ahí tendría que ver El material genético. ¿Por qué el material genético? Porque recuerda, el virus es extracelular o intracelular. Intracelular. Entonces, tú dices el virus, material genético, intracelular, porque el virus sabemos que es acelular, o sea que si no está dentro de una célula se muere. Entonces lo que hace es rápidamente entrar, se mete. ¿Y qué cosa es lo que tiene? Material genético. Ajá, DNA, RNA. Entonces, ¿quién lo va a reconocer? El receptor TOL. Entonces, ya recordaron, la inmunidad innata es reconocimiento del PAMP. En este caso, si es el virus, es el DNA o RNA, y el receptor TOL, que en este caso es el endoplásmico, intracelular. ¿Cuáles son los intracelulares? ¿7, 8, 9? ¿Cuál? 7 y 8, 9. 7, 8, 9 y 3. Son los intracelulares. Entonces tú colocas uno de ellos y está bien, pero vale, porque en realidad tienes la idea del concepto, ¿no? De que el virus es intracelular, su PAMP es DNA, RNA, y usualmente el TOL pues tiene que ser eso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Reconoce el TOL. Ahora, el TOL, ya, ¿sobre qué célula está? Es un receptor. ¿En qué? en la superficie. ¿De quién? En este caso, el TOL está dentro del citoplasma, pero ¿de quién? ¿De qué célula? Claro, porque tiene que ser una célula, ¿no? No va a estar en el aire, ¿no? ¿De quién? Ojo, ojo, no cometas ese gran error. Estamos hablando de inmunidad innata ahorita. Olvídate de la célula receptora antígena. Olvídate, sáquese. Estamos hablando de inmunidad innata. Es PAM, muy bien.
TOL, muy bien, pero ese TOL, ¿sobre qué célula está? Pues no está en el aire, ¿no? Macrófago. Puede ser macrófago, puede ser polineuronuclear. Son usualmente los dos que se enfrentan. Entonces, ese TOL del macrófago reconoce el PAM, se lo come. Entonces, ¿para qué? Para activar el NF-κB, ¿no es cierto? El NF-κB, ¿qué cosa hace? Sintetizar interleuquina. ¿Para qué? Para destruir al virus. ¿Ya? Pero en este caso, recuerden algo, el virus no es fácil de destruir. El virus no es fácil de destruir. Usualmente, pues, tiene que llamar al CD8, ¿ya? Tiene que llamar a los natural killer, ¿ya? Para poder. Pero ese es ese es básicamente el modelo, ¿ya? Para eso, lo que es la inmunidad innata. Recuerden que, si bien es cierto, inicialmente puede haber una respuesta innata, porque la hay, después se activa la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa. Entonces, ya vamos a ver otro ejemplo para ver eso. Bien. Entonces, ya sabemos que las infecciones virales son las más frecuentes en las vías respiratorias superiores, de tráquea para arriba. 90% virus, pero hay un 10% a 15% que es por bacterias. Entonces, ¿cuál es la sugerencia o el consejo? De que no se les escape una infección bacteriana de las vías respiratorias superiores. No digan, como el 90% es virus, todo lo que tengas ahí es virus. Aunque sea, examínalo, pues ábrele la boca, mire el oído, porque es un gran error que se comete, ¿no? ¿Ya? Porque si es bacteriano, más que nada las amigdalitis supuradas son bacterianas, otitis media son bacterianas, sinusitis son bacterianas. Entonces, eso no es viral. Entonces, tienen que tener cuidado. ¿Ya? Y hay 4 bacterias que van de la mano, eso tampoco lo olviden. 4 bacterias que van de la manito. ¿Cuáles son? El primero, el estreptococo beta hemolítico del grupo A. 2, el estreptococo pneumoniae. 3, el Haemophilus influenza, la bacteria, ¿no? Tipo B. Y 4, la Moraxella catarrhalis. Estos 4 microorganismos son los que usualmente producen las infecciones bacterianas de la vía respiratoria superior. ¿Ya? De la vía respiratoria superior. Así como el neumococo, como que vamos a verlo la próxima semana, es el más importante en las vías respiratorias inferiores, en las vías respiratorias superiores, el estreptococo beta hemolítico del grupo A es el más importante. El alias de ese estreptococo es el estreptococo piógenes. Cuando ustedes escuchen piógenes, ese es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Por qué se llama beta hemolítico? Por la hemolicina, que sintetiza hemolicina. ¿Qué hace la hemolicina? Tiene la capacidad de destruir el Ojo, beta hemólisis, es estreptococo beta hemolítico. produce hemólisis en el órgano. Recuerden que cuando tú respondas tu examen, tienes que escribir algo. Ojo, no te olvides. Y lo que tienes que escribir es lo que estás pensando. Pero recuerda que eso lo va a leer nosotros. Y para poder entenderte tienes que ser algo bastante claro, sencillo, objetivo. Pregunto, ¿por qué es beta hemólisis? ¿Cuál sería la respuesta? Porque es la única bacteria que produce la hemólisis. ¿Por qué es beta hemólisis? ¿Para qué? ¿Por qué es beta hemólisis? Recuerden que los estreptococos
los estreptococos se clasifican, como bien has dicho, por su... Exactamente. Beta hemólisis es porque hemolizan totalmente a los glóbulos rojos. Esa es la respuesta. Alfa hemólisis, hemólisis parcial. Y gamma hemólisis no hemolizan. Y hay ejemplos. Si no te pregunto, un ejemplo de beta hemólisis, el estreptococo beta hemolítico grupo A. Un ejemplo de alfa hemólisis. El estreptococo viral. El neumonía, el neumococo. Y un ejemplo de gamma hemólisis. El enterococo. ¿Ya? Entonces, ¿ok? Bien, entonces eso es para que sepan, ¿no? Para que sepan. ¿Ya? Entonces, bien. Y aquí no se olviden, la otitis, para que sepan, es muy frecuente en los niños menores de 5 años. Es muy frecuente. Pero lamentablemente, a veces, especialmente en estos niñitos pues, con escasos recursos económicos, con familias a veces que a veces no lo ve ni un médico, van a los colegios y a veces son catalogados como que pues no pues, tan desnutridos, tan anémicos, no tienen un gran desarrollo cognitivo, no aprenden la clase. Entonces, y no es eso muchas veces, sino que a veces por fin lo examina un médico y pues lo que tiene son las membranas tipánicas rotas. El pobre niñito no escucha. Entonces no es porque tenga un retraso, sino porque sencillamente pues no escucha, no va a aprender, pues ¿no? Su capacidad de aprendizaje no va a ser igual, ¿no? ¿Y en qué momento se le reventó pues al año, a los 2 años, chiquititos? Y los padres, la madre a veces no se da cuenta porque están trabajando y esas cosas. Entonces no saben, desconocen, ¿no? Eso, por eso que aquellos que van a ser pediatras, pues van a corroborar eso cuando estén examinando a sus niños y vean pues que nunca se olviden pues, de hacer un examen otoscópico, ¿no? ¿Ya? Ustedes que van a terminar, cuando terminen su internado, van a hacer su serum, van a estar un tiempo como médicos generales, ¿no? 1 año, usualmente como mínimo. Y ahí pues van a atender niños, adultos mayores, embarazadas. Esa es la etapa donde uno atiende a todo el mundo, ¿no? Es el famoso médico general. Entonces ahí nunca se olviden de examinar a los niños el oído. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pueden encontrar eso. Recuerden que el oído medio se conecta con la faringe, con la trompa de Eustaquio. ¿Ya? Entonces, se te inflama una faringitis vulgar y silvestre. No duele la garganta 2 o 3 días, pero a veces esa inflamación sube por la trompa de Eustaquio, especialmente en los niños, porque esta trompa de Eustaquio es bien delgadita en un niñito. Entonces se inflama toda la mucosa de la trompa de Eustaquio. Y como se inflama, pues esto se tapa, se cierra. Entonces, como se inflama, empieza a haber líquido. Pero toda acumulación de líquido en nuestro organismo se infecta. Eso ténganlo presente. Por eso es que toda acumulación de líquido hay que drenarlo. ¿Ya? Por eso es que los abscesos se drenan. Porque si no, no mejora. Pero aquí lamentablemente en el oído se llena el líquido, se infecta y quiere salir. Pero no va a poder salir por acá arriba porque está hueso. Por aquí está hueso, por aquí está hueso. Entonces por el único sitio por donde va a ir, por donde va a salir. Por la membrana timpánica.
Entonces va haciendo presión hasta que se hace hueco y sale la pus. ¿Ya? Una otitis crónica supurativa. ¿Ya? Entonces, pues siempre hay que estar revisando a niños, especialmente tóquenle esto, ese es el trago, y luego lo que tienen que hacer es esto. En una otitis media, ustedes hacen eso y el niñito va a llorar, o cualquiera que le haga eso, un dolor terrible. Entonces, metan el otoscopio. Cuando ustedes examinen el otoscopio y ven la membrana timpánica, eso es brilloso. Le pones la luz y eso brilla. Y normalmente debe ser así. Pero cuando está así, no brilla nada, está opaco. Y tú ves cómo eso se abomba. En cambio, normalmente eso es plano, ¿no? Se abomba. ¿Ya? Entonces, para evitar muchas veces que eso se reviente, pues uno hace una timpanostomía, ¿no? Le mete una hojita para que drene. Drena toda esa pus, la liberaste, eso calma el dolor rapidísimo y evitas que eso te rompa el tímpano, ¿no? Te rompe. Bien. Pero ya hay otros casos, recuerden que a ciertos huesos tienen hueco, ¿no? Eso se llama senos, ¿no? Por ejemplo, el hueso frontal tiene el seno frontal, el hueso malar tiene los senos malares, y ahí el esfenoides pues también tiene hueco, el seno esfenoidal. El maxilar está acá, ¿no? El maxilar está aquí. Estos son. Los más frecuentes son el frontal y los que más se inflaman y producen la sinusitis, ¿no? Entonces, esos huecos también tienen un drenaje, pero el drenaje es chiquito. Pero imagínense que se inflama, igual se tapa el hueco. Entonces todo lo que se acumula se infecta. ¿Ya? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Especialmente aquellos que sufren de rinitis. Aquellos que sufren de rinitis usualmente sufren de sinusitis, pero maxilar. Porque continuamente se está inflamando, se está inflamando, se está inflamando, y esto se inflama, se pone grueso y se tapa el drenaje. Entonces, ¿cómo ustedes se dan cuenta de que hay una sinusitis en esos casos? Porque el paciente, usualmente en las noches, cuando se acuesta, ¿ya? Entonces ese líquido se va a mover, va a fluir, va a buscar salir y empieza a gotear. ¿A dónde gotea? A la cavidad oral, ¿no? Y entonces tú cuando amaneces, te amaneces con un sabor horrible, ¿ya? Mal olor. ¿Por qué? Porque todo esto es pus, ¿no? Entonces, ese goteo post-nasal te dice, y tú le dices eso al médico y él dice, te manda a hacer rápidamente una radiografía de senos paranasales. Y la primera posibilidad es que pues haya líquido y pues antibiótico, o a veces se drena, ¿no? Pero ya eso ya depende, ¿no? Cómo evoluciona. Pero usualmente con tratamiento antibiótico, antiinflamatorio, mejor. Esa es la sinusitis. Y esto es lo más frecuente, pues, ¿no? La faringomielitis. Paladar duro, paladar blando, úvula, amígdalas y faringe. Pues lo más frecuente justamente son las amigdalitis, ¿no? Es congestiva, mira, se pone rojo. Aquí hay pus virulenta, aquí está petequial, ¿no? Usualmente cuando uno ve estos purulentos, pues, ¿cuál es el principal microorganismo? El estreptococo beta hemolítico del grupo A. Recuerden que el estreptococo beta hemolítico del grupo A produce infecciones supurativas e infecciones no supurativas. ¿Ya? ¿Cuál es la infección supurativa más frecuente?
estás llevando fisiopato, ¿no? ¿Sí? Estás llevando, ¿no? Fisiopato, ¿no? Vas a dar examen la próxima semana. ¿Cuál es la infección supurativa más frecuente, no supurativa, del estreptococo 20 hemolytic del grupo A? ¿Quién está llevando más? Fisiopato. Ahora, nadie está llevando fisiopato. La fiebre reumática. La fiebre reumática. La fiebre reumática, dijo, es no supurativa. No supurativa. Es lo que se llama, ahí interviene el mimetismo molecular. Es una complicación del niño cuando no se está preparando No es que no se trata, sino que siempre el estreptococo beta hemolítico del grupo A tiene en su pared una proteína que se llama la proteína M. ¿Ya? Entonces, recuerda que el organismo pues trata de destruir, estamos hablando principalmente ya de la inmunidad adaptativa. ¿Ya? Reconoce el estreptococo, identifica la proteína M, que es del estreptococo, y contra eso va dirigido la formación de anticuerpos de las células plasmáticas. Entonces va contra la proteína M. Pero ¿qué pasa? Esa proteína M se parece a los cardiomiocitos, se parece a las células articulares, se parece a las células del cerebro. Entonces se forman estos anticuerpos y no solamente van contra la proteína M, sino van contra el corazón, van contra la articulación y van contra el cerebro. Fiebre reumática, pues, carditis reumática, artritis, ¿cómo se llama el compromiso cerebral? Ahorita recién me dijo, sí, pero creo que lo hizo. Pero a ustedes sí. La clase de hipersensibilidad que viene para el examen la próxima semana, estamos hablando de fiebre reumática. ¿Qué tipo de lesión de hipersensibilidad es? Por anticuerpos saliendo. 2 sería, porque 3 es por inmunocomplejo y el 1 por... Recuerda que tiene que responder uno solo. No, le comento. Estoy sacando conclusiones. Bueno, 2. 2. Es 2, no se olvide. Es 2. Fiebre reumática es 2. Si ustedes le van a preguntar, ponga 2, 3 ejemplos de reacción de hipersensibilidad tipo 2, es fiebre reumática. Ya, recuerden que es anticuerpos que destruyen la célula, van pegados a la célula. En este caso, el anticuerpo pues destruye el cardiomiocito, destruye el cerebro. Entonces, eso es. Recuerden que hipersensibilidad tipo 1, 2 y 3 son mediados por anticuerpos. Y el 4 es celular. El 1 es la atópica de hipersensibilidad inmediata, es IgE. La 2, ¿Alérgicos? ¿qué es? Anticuerpos. ¿Pero qué anticuerpo? IgG. IgG, IgM. ¿Ya? Y está pegada a la célula, por lo tanto, si ese anticuerpo va, destruye la célula. Ejemplo, anemia hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopenia idiopática, ¿no? Fiebre reumática. Y había un grupo especial. Ojo, se le puede colocar una figura. No se olviden de esa figurita donde es reacción de hipersensibilidad tipo 2, donde es por disfunción celular, ya sea por aumento, enfermedad de Graves, y por disminución es la miastenia gravis. En cambio, la tipo 3, que también es por anticuerpos, pero es por inmunocomplejos. Inmunocomplejos es complejo antígeno-anticuerpo que está circulando y que en algún momento se deposita, ya sea en el endotelio, se deposita en el riñón, se deposita en la membrana sinovial.
¿ya? Y el tipo 4 son dos, la reacción hipersensibilidad retardada, que posee 4, y la dermatitis de contacto, que es el CD8. Ese es el resumen. Disculpe, como ejemplo del de hipersensibilidad tipo 3 podría ser lupus y artritis reumatoide. Lupus, más que artritis reumatoide también es, pero artritis reumatoide tiene varios, ¿eh? Síndrome tifoscolítico también podría ser que Es vasculitis, vasculitis. vasculitis por artritis nodosa. Casi la mayoría de las infecciones son por reacción tipo 3. Sí. Tipo 3. Tienen que aprenderse eso. Al final de esa clase hay una tablita. Esa tablita apréndensela, porque de ahí eso lo va a salvar. Porque esa clase siempre viene mínimo 1 o 2 preguntas. Siempre viene. Porque es importante. Y a veces se le coloca imágenes. Grábense unas imágenes. Te los digo porque eso es así. Bien, entonces ya recordaron eso. Y aquí también, más que nada, en la práctica, a uno le coloca, son imágenes, ¿no? Entonces te pueden colocar esto, usted identifica, esto es pultácea, ¿no? Esto es estreptococo hemolytico. Y si te colocan esto, ¿qué será? ¿Cuál será el mecanismo, el microorganismo probable si te colocan esta foto? Te colocan esa foto y le dice microorganismo más probable. Biógenes. Tienen que, ¿qué cosa es eso que está aquí? No, pero la doctora lo había ¿Pultácea? mencionado como ¿Pultácea? pultácea, o sea, ¿Pultácea? la pultácea que era producida por el Streptococcus biógenes. Claro, pues, pultácea es esto, pus, pues. La pusiste. Pus, eso es pultácea. Ajá. Pus. ¿Esto es pus? ¿Eso es pus? Sí, es Estos pus. son como membranas. Acumulación de ¿Quién produce esas membranas? La diste. Claro. Ya, pues. ya. Eso es difteria. Pseudomembranas. Esos son pseudomembranas. Sí, 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 sí. Pus usualmente que usted va en exudado, ¿no? Miren, pero acá eso no es, pues, son como lenguas que salen ahí. Son pseudomembranas. Es el exudado, ¿no? Todo el exudado arterial. Ese es exudado que está abajo. Eso. No estoy equivocando, estoy equivocando por Y en la primera imagen es el petequio. Ese es petequias arriba. Ah, ya. O sea, doctor, creo En que el lo había tema. mencionado exudado era bacteriano y el que no tenía exudado era viral, ¿no? Usualmente. exudado bacteriano. Eso No sí sé. también no lo quité. Sí, pues no. Entonces, Eso no. Entonces la causa viral pues, es la más frecuente. Ahí están los Entonces, diferentes tipos de virus, rinovirus, adenovirus, herpes. Parecía esto, pues. No se olviden de los grupos virales. Por ejemplo, si yo hablo de un rhabdovirus, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué virus? ahí dice rinovirus. Ah, Si yo les digo es un rhabdovirus, Para si yo les digo un paramyxovirus, clase 2, ¿no recuerdan? Tengo que recordar. Esa es la clase 2. ¿cómo es Un rhabdovirus, por ejemplo, es el virus de la rabia. Raptovirus. Rhabdovirus, pues. ¿Ya? Esos grupos supuestamente ya lo deben saber, ¿no? Rhabdovirus. Por ejemplo, Rhabdovirus Bala. el virus Epstein-Barr. ¿Qué cosa es? ¿A qué grupo pertenece? Es un tipo, ay, es de que hace gimimetismo. Herpes virus. Herpes virus. A eso me refiero, ¿no?
Bien, y esta es la etiología bacteriana de los 4 que les dije. Los 4. Esto es lo que estamos hablando de las líneas de defensa, ¿no? Principalmente, pues, inmunidad innata inicialmente y después la inmunidad adaptativa, que está aquí. Esta es la inmunidad innata, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, si fuera un neumococo que esté entrando, por ejemplo, al oído, ¿ya? Va a producir una otitis, ¿ya? Entonces, si es un neumococo, ¿cómo sería la respuesta de la inmunidad innata? Primero reconocer El PAM. ¿no? ¿Cuál sería el PAM en un neumococo? sus paletas. Puede sobrar. Pero sus proteínas Pero pueden el sobrar. neumococo, ¿qué cosa tiene inicialmente? ¿Pared celular? ¿O antes de la pared celular tiene algo? Tiene cápsula. Tiene cápsula, ¿no? Entonces la cápsula puede ser su, ¿ya? O su pared celular también es válido, ¿ya? Entonces, ¿quién, ojo, cuál sería su receptor TOL del neumococo? Se me fue. Se me recuerda. ¿Por qué? ¿Quién dijo unidos? ¿Por qué? Esa es la respuesta, pero ¿por qué? Peptidoglicano, ya, ya. Porque en realidad, ¿qué cosa es el neumococo? Es un coco gram positivo. Y el UNI2 identifica gram positivos. Por el peptidoglicano, por el ácido fericoico. Y si fuera gram negativo, ¿cuál sería el receptor TOR? 4. La 4. Ya se están dando cuenta. Eso lo voy a guardar ahí. Sí, bueno, todo lo que dices. Bien. Y si es que, por ejemplo, nosotros tenemos un estafilococo marsa, por ejemplo, un marsa, ¿ya? Que está entrando en los pulmones, un marsa. Es frecuente, ¿eh? Los estafilococos marsa que están de moda, resistencia. Entonces, la inmunidad innata no puede, pues, ¿no? Porque son marsa, pues, son virulentos, agresivos. Entonces se activa la inmunidad adaptativa. ¿Cómo empieza la inmunidad adaptativa? Cuando el microorganismo que está ingresando es un estafilococo marsa. Ay, sí, es el antígeno. Se lo sabe presentar antígeno. Se da el receptor antígeno. Muy bien. ¿Qué cosa reconoce? El antígeno de la pared celular del ¿Qué parte puede ser que reconozca el del marsa? ¿Qué cosa es el estafilococo? ¿Un qué? Es un coco. Un coco gram positivo, muy bien. ¿Qué cosa tiene? Tiene pared. Entonces, peptidoglicano puede ser ¿Sí tiene cápsula, doctor? También creo. parcialmente. Pero su pared es peptidoglicano. Entonces, ¿qué va a hacer la célula presentar antígeno? Obtener los fragmentos que están ahí para presentarlo. Recuerda que el CPA también tiene su receptor TOL, ¿no es cierto? ¿Qué cosa va a reconocer? El UNI2, ¿no es cierto? El peptidoglicano. Se lo come y ¿qué hace la célula presentar antígeno? ¿Lo destruye al estafilococo? No. Sino se lo lleva ¿a dónde? Al ganglio. Al ganglio linfático. Entonces ahí, ¿a quién se lo presenta? Los C4. A C4-9.
Entonces ahí hay 4 moléculas que se chocan. ¿Cuáles son esas 4 moléculas? En el ganglio, en el ganglio. ¿Cuáles son? Porque te pueden preguntar, a nivel de la inmunidad adaptativa, a nivel del ganglio, ¿cuáles son las 4 moléculas que se activan? ¿Se lo hemos visto? Durante la presentación del antígeno. ¿Cuáles son? La célula presentadora de antígeno, ¿qué es lo que tiene? MH2, clase 2. Complejo mayor secundario. Clase 2. Ese presenta el péptido a un receptor del CD4 al CD4. Eso se une con el CD4. ¿Y cuál es la otra molécula que se activa? El B7 de la célula presentadora de antígeno con el CD28 del CD4. Son 4 las moléculas que se activan. CD28 y el CD4. 4. Sería célula presentadora antígeno, CD4, el Era el complejo mayor de compatibilidad tipo 2, la B7 de la célula presentadora de antígeno, la CD28 y falta una más. Se me olvidaba. El CD4. Ah, ¿Quién se relaciona con el ya, el mismo CD4 sigue siendo el mismo. Ahí está. Es que mira, ¿cuál es la molécula más importante del CPA? El complejo mayor de compatibilidad. El MHC2. ¿Cuál es el principal receptor de CD4? El CD4. CD4 con MHC2. Pero los cofactores son B7 del CPA con el CD28 del CD4. O sea, ahí están los 4. Y el CD4, sí. O sea, CD4, B7, C28 y el complejo mayor de compatibilidad. Eso. Entonces ahí se activa el CD4 y da TH1, TH2 y TH17. La pregunta es, si es un estafilococo MARSA, ¿cuál es el que se va a activar? ¿TH1, TH2 o TH17? 2. ¿Para cuál? Marzo. Marzo es un estreptococo. Estamos con el estafilococo MARSA, ¿no es cierto? Ya CPA ya está listo, pero entonces ya se activó el CD4. Entonces, TH1, TH2, TH17. ¿Cuál de esos 3 se activa para destruir al MARSA? TH1 no. TH2 alérgeno. A ver. ¿El estafilococo Ah, es extracelular o intracelular? Extracelular. ¿El estafilococo es extracelular o intracelular? Es extra. El intra sería siempre y cuando entrar. Es extra. ¿Es qué? Es extracelular, no es intracelular. Doctor, una pregunta. Entonces, si es extracelular, TH17. Doctor, la 17 es la que produce las citocinas, ¿no? De ataque contra esos. ¿Cómo estoy confundiendo? La TH2. Pero en este caso se activa TH17 porque es extracelular. El TH1 es para intracelular. Bien. Esta es la importancia de los macrófagos. Recuerden que, ¿cómo se llama el macrófago? Es cuando está en tejidos. Y el macrófago cuando está en vaso sanguíneo, ¿cómo se llama? Monocitos. Entonces la función importante del macrófago
justamente es, juntamente con los polimorfos nucleares, con los neutrófilos, es destruir a los microorganismos. ¿Cómo lo destruyen? Primeramente el macrófago pues forma su fagosoma, se lo come, y luego el lisosoma se pega al fagosoma, se forma el fagolisosoma, y con todo el material que tiene el lisosoma pues lo destruye al microorganismo. Uno de esos es el óxido nítrico, pues potente, que destruye. Inflamatorio. Así es. Hay enfermedades donde ese fagosoma no se junta con el lisosoma, no se forma el fagolisosoma. Un ejemplo clásico, ¿cuál es? Donde no se forma el fagolisosoma. Entonces no hay destrucción de ese microorganismo. Ejemplo, tuberculosis. No hay producción porque no se puede destruir. En la tuberculosis, el macrófago no destruye al micobacterio, no lo destruye. ¿Ya? Porque el micobacterio tiene una sustancia que se llama el lipoaraminomanano, ¿no? Con el ácido teicoico, que lo rodea. Y también hay una genético, el genético que hace que ese lisosoma no se una al fagosoma. Entonces, el Mycobacterium se mete al macrófago, el macrófago se lo sigue comiendo y llega un momento en que el macrófago explota, porque se indigesta, ¿no? Porque entra y no lo mata. Entonces se destruyen los macrófagos y los Mycobacterium siguen vivos en el casio. Entonces, algo que no se olviden para el próximo examen es, hablando de tuberculosis y granuloma, ¿cuáles son las dos citoquinas implicadas en la formación del granuloma? Son el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral. ¿Por qué? Porque como el macrófago no destruye al micobacterio y se van muriendo, entonces liberan interferón gamma. El interferón gamma, ¿qué cosa hace? Llamar más macrófagos para que vengan a ayudar porque se están muriendo los macrófagos. Y el factor de necrosis tumoral, ¿qué cosa hace? Liberada por los linfocitos, hace de que estos macrófagos, como están muriendo, pues se pongan las pilas y cambien de forma, se conviertan en células epitelioides largas. Entonces van cerrando y lo van envolviendo, ¿ya? Entonces lo van envolviendo y vienen ya los linfocitos que complementan los linfocitos T, como una corona. Doctor, el interferón gamma no era la que activaba los linfocitos también, creo. O sea, era parte del macrófago para activar los linfocitos. Claro, porque lo que pasa es que el interferón gamma lo que es traer más macrófagos para que vayan a la lucha. Entonces, por eso que en el granuloma, todos tenemos granuloma, ¿ya? Desde que nacemos. Ahí están los micobacterios. Y un ejemplo evidente es los pacientes VIH. Los pacientes VIH, pues el virus VIH, ¿cuál es la célula que ataca? El CD4. El CD4. Si el CD4 es el cerebro en la inmunidad adaptativa, la inmunidad adaptativa No reacciona. no responde. Entonces, ¿quién te va a mantener el granuloma en un paciente de VIH? Nadie. Entonces, ¿qué va a pasar con esos micobacterios? Que salen de los Van a salir, pues. Por eso es que, ¿cuál es la infección más frecuentemente asociada a los pacientes de VIH? Tuberculosis. Y no es porque el VIH pues, se pone en contacto con un tosedor, becado, uno, tres cruces, no, sino por una reactivación endógena.
Lógicamente ya el VIH pues tiene riesgo para todo porque Para cualquier enfermedad. sí, porque al CD4 al estar tan disminuido, pues cualquier infección. Mirada Pues, a la funcionando. así es. Bien. Dos cosas con el SARS-CoV-2 que nunca se olviden. ¿Qué es el SARS-CoV-2 para empezar? El virus de... Es un virus. ¿Qué tipo? ¿RNA o DNA? ¿Con envoltura o sin envoltura? Con envoltura. ¿RNA positivo o negativo? Y positivo. Muy bien. Eso tienen que saberlo de los virus. Esas tres cosas. ¿Ya? Luego, recuerden que todo virus primero tiene que adherirse a la célula, ¿no es cierto?, para ingresar. Recuerden cuando empezamos la primera clase hablábamos de los microorganismos acelulares. Acelulares. Y uno de los microorganismos acelulares era bacteria o virus. ¿Y por qué son acelulares? Recuerden que por ellos mismos pues no se reproducen, no necesitan estar correcto. O sea, por sí mismos ellos no pueden mantenerse, no generan energía, nada. Entonces necesitan ingresar a un hospedero. ¿Para qué? Para apoderarse de ese hospedero y poder vivir. ¿Ya? Entonces, es lo primero que hace un virus, pues. En el caso del SARS-CoV-2, ¿cuál es su anclaje? ¿Cuál es el que le permite adherirse? La proteína Spike. La proteína es esto que tenemos. Esta proteína, esta es la más importante. La proteína Spike. Es. ¿Ya? ¿A quién se une? Aquí está. Se une al receptor AC2. No se olviden. AC2. ¿Ya? Entonces, proteína Spike con la proteína AC2. Siempre está en la membrana celular. Claro, claro. Se unen, se pegan. Son específicos frente a esto. Entonces, igual necesita un cofactor. El cofactor es otra enzima que está en la membrana celular de las células, que es el TMPRSS2, que es una serina-proteasa transmembrana. ¿Qué cosa hace esto? Se pega y este lo corta. ¿Para qué? Para que se meta el virus adentro de la célula. ¿Ya? Favorece que se meta, lo corta y se mete. Y una vez que se mete, pues está metiendo el RNA, que es lo que... ¿ya? Bien. ¿Por qué los pacientes con COVID, ya sabemos SARS-CoV-2, por qué le atacaba principalmente el pulmón? ¿Por qué creen ustedes? Ingresaba por las vías respiratorias, ¿Por qué? ingresaba a través de las vías respiratorias de ella del organismo. Ya pues, porque si entraba por la vía respiratoria también puede hacer después una faringitis, una amigdalitis y otras cosas. Pero ¿por qué principalmente el pulmón? Por presentar estos receptores. ¿Por qué? Presentar los receptores AC2 en su célula. Porque el pulmón tiene gran cantidad, miles de receptores AC2. Ya, es uno de los que tiene bastantes receptores AC2. ¿Y por qué algunos pacientes hacían diarrea? Porque parte del virus, la bacteria viral, ¿Por qué? ¿Por qué hacían diarrea? ¿Por qué hacían hiposmia? ¿Por qué no sentían? Se supone que te caerían a uno de los, o sea, la zona de los filetes nerviosos para que no llegue la situación del ¿Por qué? Pues? Porque si bien es cierto, los pulmones son los que tienen más receptores AC2, también hay receptores AC2 en el intestino, también hay en el nervio olfatorio, también hay en el riñón, también hay en los vasos sanguíneos, en todo lado hay, pero más en el pulmón. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Ya? Ahora, y otro dato más. Cuando uno saca la estadística, ¿quién moría más, hombres o mujeres? Hombres. Hombres. ¿Ya? Y también eso está relacionado
con la cantidad de AC2 que tenemos nosotros, más cantidad que las mujeres. Y por estadística, los hombres son los que murieron más hombres. ¿Ya? ¿Y por qué tiene más cantidad de hombres? ¿Ah? Aparentemente es Es parte de la evolución. andrógeno, aparentemente. Bien, entonces, pero lo más importante es ¿por qué se murieron más los pacientes? ¿Por qué no aguantaban mucho? ¿Por qué necesitaban UCI los pacientes con la infección por SARS-CoV-2, con COVID? La infección era tan fuerte, destruían alvéolos, evitaban la introducción surfactante y colapsaban. No, pues, pero en una neumonía por un neumococo te ataca el alveolo. ¿Dónde crees que hay la...? Entonces no era esa producción. Ah, este es el alveolo. Aquí está, en el aire. O sea, si viene un neumococo, acá le inflama todo el proceso inflamatorio, se viene el líquido, entonces el aire no pasa, entonces el oxígeno no pasa al vaso sanguíneo, entonces hay hipoxemia. ¿Ya? Pero, ¿qué hacía el SARS-CoV-2? De que por más oxígeno que tú le colocabas, el paciente no mejoraba. Y los pacientes estaban en camillas esperando una cama en UCI y se morían esperando UCI. Y eso que tú cuando tienes un paciente vas a ver, te colocamos una cánula nasal primero, si esa cánula nasal que da hasta 5 litros de oxígeno por minuto, no mejoras, te pasamos una máscara, que la máscara te da hasta 50, 60%, y si no, te pasamos a una bolsa de reservorio que te da 90, 95%. Ya con eso, los pacientes, normalmente, pues si te doy mayor cantidad de oxígeno, va a pasar algo, ¿no? Y tú mejoras. Pero el paciente con COVID no mejoraba. Pasabas hasta la bolsa de reservorio y el paciente seguía con 80% de saturación y eso. O sea, no mejoraba. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque lamentablemente este virus no solamente atacaba el alveolo, sino los vasos. ¿Qué hizo? Producía proceso inflamatorio en la célula endotelial y lo trombosaba. También llegaban a hacer coagulación intraocular y similar. Por eso es que los dímeros salen mal. Claro, los trombos. Entonces, imagínate tú, un paciente que tiene inflamado el alveolo, donde el oxígeno no llega, y aparte tiene trombosado el vaso sanguíneo, donde ese oxígeno debe pasar al vaso para irse hacia los tejidos, tiene dos componentes importantes, ¿ya? Porque ustedes saben lo que es la hematosis, ¿no? Pasa para acá y acá. Normalmente una neumonía, gracias a Dios, solamente aquí, No hay compromiso de esto. Pero el COVID, ¿qué hizo? El bendito COVID. Esto y esto. Entonces, ya no tenemos chances. Por eso es que decían que algunos pacientes con anticoagulantes a veces podían empezar a mejorar. Había un... Usted sabe lo que pasó en Italia, le voy a echar el cuento. Italia es uno de los países que tenían más viejitos, geriátricos por cantidad. Y el italiano pues cuida a sus viejitos. Tiene un nombre que le dan a los viejitos en italiano. ¿Alguien sabe? No. Nonas. No. Nonas, o sea, en general, ¿No? Entonces, pues, y ellos pues aman a sus viejitos, cuidan a sus viejitos. Y hay bastantes geriátricos. Y lamentablemente esos geriátricos en el COVID quedaron vacíos. Porque sacaban ataúdes de esos centros.
Entonces eso prácticamente, ¿qué cosa condicionó? Pues que el médico italiano pues se sintiera frustrado, ¿no? O sea, bueno, una serie de emociones, ¿ya? Al ver eso. Fueron los primeros que empezaron a hacer autopsias a los pacientes COVID. Porque nadie quería hacer nada por temor a que se infectara. Y es lógico, ¿no? Si tú no conoces qué está pasando, si no conoces, es algo que tú no conoces, que todo el mundo, inicialmente todos salían como un Teletubby, ¿no? Con ese, y de lejitos, ¿no? Y lo que llevaban era quemarlo, ¿no? Incinerarlo. Y no tenían contacto con nadie. Exactamente. Solamente lo informaban. Pero los italianos, pues, se arriesgaron y empezaron a hacer la autopsia y ellos demostraron eso. Esto. Por eso que los italianos dijeron, vamos a dar anticoagulante. Con eso mejoró el cuadro. Y después los ingleses dijeron, vamos a darle dexametasona, corticoides, pero no al inicio, sino más o menos ya al 7º día. Y esos dos datos es lo que empezó a mejorar los pacientes. O sea, ya no llegaban a UCI. ¿Por qué? Porque le empezamos, apenas el paciente sabíamos que tenía COVID, empezamos a anticoagularlos para evitar esto. Y cuando ya el paciente estaba en el 6º o 7º día, La dexametasona. antiinflamatorio, dexametasona, para Evitar mejorar la esto. creación de ese punto para que todo se le vaya. Es una historia muy bonita, bueno, muy bonita, ¿no? Pero O sea, muy interesante porque todo eso se hizo pues bajo riesgo de ellos, ¿no? Pero algo tenían que hacer. Los chinos hicieron nada. Todo empezó en China, pero los chinos lo primero que hicieron fue me mataban. ajá, y a los incineración, aislamiento, pero eso que empezó ahí y uno no sabe por qué empezó ahí, ¿no? Son tantas cosas que uno piensa de los chinos que bueno, pero esa es la historia. Y no se olviden, pregunta examen, usualmente en una neumonía, ustedes han hecho fisiología, ¿no? Y en fisiopato ustedes saben que uno de los problemas de la neumonía es, como le estoy diciendo, que no llega el aire, por lo tanto no pasa el oxígeno a los vasos sanguíneos. ¿Cómo se llama eso? Hipoxemia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el mecanismo principal de la hipoxemia en una neumonía? La respuesta es alteración, ventilación, perfusión. Alteración, ventilación. Perfusión. Ese es el mecanismo fisiopatológico de una neumonía. Alteración, ventilación. ¿Por qué? Porque la ventilación está tomada, no permite que entre el aire, y perfusión porque Permite la entrada. no permite pues el paso a la sangre. Pero el COVID tuvo dos mecanismos: alteración, ventilación, perfusión y trombosis de los vasos. Por esa razón es que el COVID pues mató gente. ¿Ya entendieron? En el COVID dijo alteración, ventilación, perfusión y trombosis. Claro. Trombosis. COVID, COVID. El virus SARS-CoV-2. Por eso es que fue fatal. Bien, muchachos. Entonces, la próxima semana con ustedes examen. Estudien. Y esta semana estamos tomando laboratorio. Y es la pequeña parte de la